Bolo Young ya tiene más de 80 años y como vive, es triste. Su sola presencia podía silenciar una sala llena. Músculos como piedra tallada, una mirada que prometía problemas y un nombre que terminó siendo más grande que el propio hombre. Bolo Young. Durante décadas fue el villano que el público amaba temer. Si Jean-Claude Van Damme era el héroe que levantaba aplausos, Bolo era la sombra que hacía que la victoria se sintiera merecida. Sus personajes no necesitaban discursos largos. Un simple gesto del pecho o una sonrisa torcida bastaban. En el cine de acción de los 70, 80 y 90, esa presencia lo volvió inolvidable. Pero la vida de Bolo nunca se limitó a la gran pantalla. Nacido en el sur de China, forjado por la dificultad y definido más tarde por la huida, su camino hacia la fama fue cualquier cosa menos sencillo. No comenzó como actor, sino como culturista, ganando competencias mucho antes de que Hollywood conociera su nombre. En los gimnasios y en las calles abarrotadas de Hong Kong, aprendió a mezclar la fuerza bruta con la disciplina, moldeando una identidad que cruzaría fronteras. Para algunos, era una leyenda del músculo marcial, para otros un luchador encasillado. Ambas visiones eran ciertas, y ambas ayudaron a construir el mito. Cuando el mundo lo vio en Operación Dragón junto a Bruce Lee, todo cambió para siempre. Bolo dejó de ser Yeong Se, aquel muchacho de Guangdong que había nadado hasta Hong Kong. Se convirtió en Bolo, la persona de la pantalla que lo acompañaría de por vida. Fue una bendición y también una condena. Fama sin flexibilidad, reconocimiento sin libertad. Y aún así, lo abrazó, convirtiendo el encasillamiento en una carrera que se extendió por décadas y continentes. Detrás de la cámara, sin embargo, había otro hombre, reservado, esquivo, a menudo silencioso cuando otros buscaban atención. Bolo se ganó la reputación de dejar que su trabajo hablara más fuerte que sus palabras. Con el tiempo, ese silencio alimentó preguntas y rumores. ¿Estaba ligado a los círculos del bajo mundo en Hong Kong? ¿Guardaba secretos sobre los últimos días de Bruce Lee? ¿Por qué se retiró tan calladamente cuando otros perseguían la fama? Las respuestas son complejas, a veces contradictorias, y muchas veces quedaron en la imaginación de sus fanáticos. Hoy, con más de 80 años, Bolo Yeung sigue aquí, prueba viviente de que algunas leyendas no se desvanecen fácilmente. Su vida es una historia de músculo y mito, de victorias en la pantalla y misterios fuera de ella. Y ya sea que los críticos lo desestimen o los fans lo aplaudan, una cosa es segura. Bolo Yeung se ganó un lugar en el cine que nadie más pudo ocupar. Pero, ¿por qué cuando se habla de leyendas de las artes marciales, los primeros nombres son Bruce Lee, Jean-Claude Van Damme o incluso Arnold Schwarzenegger del mundo del físico-culturismo? Y el de Bolo Yeung aparece casi como un recuerdo tardío. Estuvo hombro a hombro con esos gigantes, compartió la pantalla con Bruce Lee en su mejor momento y fue el enemigo inolvidable de Van Damme en los años 80 y 90. Y aún así, su historia se cuenta en susurros más que en titulares. Ese contraste entre su imponente presencia en pantalla y el silencio casi anónimo de sus años posteriores abre una pregunta. ¿Cómo pudo Bolo Yeung, un hombre construido como un mito, desvanecerse en el trasfondo mientras otros se convirtieron en nombres universales? Recordamos al monstruo en la pantalla, pero ¿quién era el hombre cuando se apagaban las cámaras? Su mirada podía congelar a un rival. Su físico hacía temblar incluso a los héroes más valientes. Y sin embargo, detrás del telón había alguien sorprendentemente reservado, casi tímido. A diferencia de sus papeles más grandes que la vida, Bolo el hombre rara vez concedía entrevistas, rara vez buscaba la fama, y a menudo se escabullía del foco justo cuando la gente esperaba que lo aprovechara. Ese contraste entre el villano brutal y el ser humano callado terminaría marcando la paradoja de su vida. Sección 1. Los primeros días de Bolo Yeung. Bolo Yeung, nacido Yeong Se el 7 de febrero de 1946 en Meizhou, Guangdong, creció en una familia modesta en tiempos de agitación política y dificultades económicas. Aquellos años duros le dieron la dureza que definiría su carácter. A los 10 años comenzó a entrenar artes marciales con maestros locales, practicando Wing Chun y Tai Chi.
Esa disciplina le dio estructura y resistencia. Ya en la adolescencia, volvió su atención al entrenamiento de fuerza, diseñando rutinas extenuantes y desarrollando un físico imponente que combinaba poder bruto con precisión marcial. A principios de los 60, el culturismo era visto en China continental como un lujo occidental. Sin desanimarse, Young siguió su pasión y tomó la audaz decisión de escapar a Hong Kong, cruzando la frontera con poco más que su determinación. En el entorno peligroso y abarrotado de la ciudad amurallada de Kowloon, sobrevivió enseñando artes marciales y culturismo, mientras seguía entrenando sin descanso. La vida en Hong Kong estaba lejos de ser fácil. Bolo venía de una familia humilde de Guangdong. Su padre, un obrero de fábrica. Su madre, ama de casa que vivía preocupada por la obsesión de su hijo con los músculos en un país donde a veces faltaba la comida. Dentro de la familia, las opiniones sobre esa obsesión estaban divididas. Su padre, agotado por el trabajo en la fábrica, veía el culturismo como algo poco práctico, una distracción de la lucha diaria por sobrevivir. Su madre temía que el entrenamiento sin descanso terminara por quebrar su cuerpo en lugar de fortalecerlo. Incluso hermanos y vecinos lo ridiculizaban, llamando inútiles sus esfuerzos en un mundo donde lo único importante era tener comida y trabajo. Pero aquellas dudas solo afilaron su determinación. Cada repetición con pesas improvisadas era un acto de desafío, no solo contra la pobreza, sino contra la idea de que los sueños no tenían lugar en medio de la dificultad. A menudo los vecinos se burlaban de él. Decían que las pesas y el físico-culturismo eran lujos occidentales sin futuro. Pero el muchacho se negó a ceder. Su silencio obstinado, confundido a veces con arrogancia, era en realidad un escudo contra la duda. Cruzar la frontera hacia Hong Kong era un riesgo mortal. Los refugiados se jugaban el arresto, la violencia, incluso la vida. Bolo lo hizo bajo la oscuridad de la noche, con nada más que su coraje y el sueño de una vida más fuerte. Terminó en la ciudad amurallada de Kowloon, aquel laberinto infame de crimen y pobreza. Allí compartía un cuarto estrecho con desconocidos, dormía sobre tablones de madera y entrenaba con aparatos improvisados hechos de ladrillos y trozos de hierro. Esos años templaron su carácter. Paciente, disciplinado, pero con un arranque de furia cuando lo empujaban demasiado. No era hombre de muchas palabras. Su sola presencia solía bastar. En el caos de la ciudad amurallada, donde sobrevivir exigía dureza, el joven Yeong aprendió a dejar que los actos hablaran más fuerte que cualquier discurso. Y en aquel laberinto sin ley, Bolo no estuvo del todo solo. Forjó lazos frágiles con otros luchadores de la vida. Migrantes, peleadores callejeros, hasta pequeños delincuentes que respetaban su tamaño y disciplina. Algunos compartían comida, otros le ofrecían protección a cambio de consejos de entrenamiento. Esas amistades precarias, nacidas en los callejones oscuros, le dieron un sentido de hermandad, pero también le enseñaron cautela. La confianza era rara, la lealtad frágil, y sobrevivir significaba saber cuándo resistir y cuándo desaparecer. Ese fuego silencioso acabaría por definir tanto al hombre como al mito. Pero, incluso mientras su cuerpo se fortalecía, algo lo jalaba desde lejos: el hogar. Al cruzar la frontera hacia Hong Kong, Bolo no solo dejó atrás un país, dejó una familia que no podía seguirlo ni comprender del todo su obsesión. Las cartas eran escasas, las visitas casi imposibles. Su padre, endurecido por años en la fábrica, rara vez hablaba de orgullo, pero hacía llegar un mensaje a través de parientes: sobrevive, pase lo que pase. La voz de su madre traía más preocupación que aliento, recordándole que los músculos no ponían comida en la mesa. Entre sus hermanos, las reacciones eran mixtas. Algunos despreciaban sus sueños como una apuesta de tonto, mientras otros admiraban su terco coraje. Esa distancia, entre la duda y el apoyo, entre la vida antigua y la nueva, fue moldeando la herida silenciosa en su interior. En las noches de la estrecha habitación en Kowloon, acostado sobre tablones, a veces se preguntaba si sus sacrificios tenían sentido. El olor de la comida casera, las charlas familiares, la voz suave de su madre, todo parecía inalcanzable. En esa soledad, el entrenamiento se volvió más que rutina. Fue su ancla,
el único hilo que lo ataba a un futuro que se negaba a soltar. Su dedicación dio frutos en 1970, cuando ganó el título de señor. Hong Kong, campeonato que retendría durante casi una década. Ese triunfo llamó la atención de los estudios Shaw Brothers, donde el director Chang She lo eligió para The Heroic Ones, 1970. Aunque sus papeles eran pequeños, casi siempre el fortachón silencioso, allí aprendió acrobacias, coreografía y los secretos del oficio cinematográfico. El punto de quiebre llegó en 1973, cuando Yeon conoció a Bruce Lee durante la filmación de un comercial. Impactado por su presencia, Lee lo invitó a unirse a Enter the Dragon. En el set, Bruce quedó fascinado de inmediato con el físico de Bolo. Se cuenta que bromeó: con esos músculos no necesitas diálogo. Pero más allá de las bromas, Bruce respetaba la disciplina, y Bolo tenía de sobra. Entre toma y toma, entrenaban juntos, compartiendo consejos de acondicionamiento y técnica marcial. Para Bolo, aquello fue más que un papel en una película. Fue la validación del artista marcial más icónico del siglo. Bruce lo trataba no como un simple villano de relleno, sino como un colega cuya aura elevaba la intensidad de la cinta. Esa breve amistad se convirtió en uno de los recuerdos más preciados de Bolo, aunque sus caminos se cruzaron por poco tiempo, antes de la repentina muerte de Lee. En el set de Enter the Dragon, Bolo encontró no solo su gran oportunidad, sino también una hermandad efímera. Bruce, ingenioso y lleno de energía inagotable, parecía el opuesto perfecto a la intensidad silenciosa de Bolo. Entre escenas, Lee lanzaba bromas, hacía ráfagas de sombra boxeo o debatía filosofía con quien quisiera escucharlo. Bolo, en cambio, permanecía callado en un rincón, respondiendo solo cuando le hablaban, su calma rayando en un silencio intimidante. Y, sin embargo, Bruce parecía atraído por esa diferencia. Según rumores que aún circulan entre fanáticos, alguna vez le aconsejó no encerrarse en papeles de villano, advirtiéndole: con tu presencia podrías ser más. Si Bolo creyó o no en esa posibilidad, es un misterio. Lo cierto fue el vacío que vino después. Cuando la noticia de la muerte repentina de Bruce Lee sacudió al mundo en 1973, Bolo quedó atónito. Para un hombre que rara vez mostraba emociones, la pérdida lo golpeó hondo. La energía arrolladora que lo había recibido en el cine se había apagado, dejándolo a la deriva en una industria donde tenía pocos aliados. Nunca habló mucho de ello en público, pero los que lo conocían notaron el cambio. Un silencio más pesado, una reserva más profunda, como si aquella breve luz de amistad se hubiera extinguido, obligándolo otra vez a abrirse camino en soledad. El papel de Bolo fue breve pero inolvidable. No le dio solo un personaje, sino una identidad duradera en la pantalla. Desde ese momento, aquel joven físico-culturista de Guangdong se convirtió en un rostro reconocible del cine internacional. Sección 2. El camino hacia el cine. Tras el éxito de Enter the Dragon en 1973, Bolo Yeon se encontró en una situación ambivalente, elevado y al mismo tiempo limitado. El papel le había dado un nombre y una identidad en el cine, pero también lo había encerrado en un molde: el villano silencioso y musculoso. Durante el resto de la década, los estudios de Hong Kong lo encasillaron en variaciones de ese mismo rol: matón intimidante, bruto sin palabras, el muro que los héroes debían escalar. Con la muerte de Bruce Lee comenzó la llamada era de la Bruceploitation, en la que se produjeron decenas de películas con imitadores de su estilo. Bolo se convirtió en una pieza fija de esa ola, casi siempre como la fuerza física que se enfrentaba al nuevo Bruce de turno. La calidad de las cintas era desigual, pero lo mantenían visible en toda Asia e incluso en ciertos mercados internacionales de bajo presupuesto. A pesar de esa exposición, Yeung seguía en los márgenes de la industria dominante de Hong Kong. Golden Harvest, el estudio más poderoso del momento, lo mantenía fuera del círculo interno. Su físico imponente incomodaba a algunos compañeros y preocupaba a directores, que temían que opacara a los protagonistas. Admirado pero marginado, Bolo seguía siendo un forastero en su propio terreno.
Buscando abrirse camino, en 1979 dirigió y protagonizó Bolo, un proyecto independiente donde, por primera vez, asumía el papel principal. La película no alcanzó al público masivo, pero mostró su empeño en romper con el encasillamiento. Sin embargo, los años 80 le trajeron menos oportunidades. A mediados de la década, sus apariciones en el cine hongkonés se habían reducido al mínimo, y él mismo admitió después que estuvo prácticamente ausente de la industria durante varios años. Ese periodo lo dejó en una encrucijada. Tenía reconocimiento, pero no estatus. Visibilidad, pero sin prestigio. El encasillamiento lo limitaba en casa, pero el escenario internacional empezaba a abrirse. A finales de los 80, una nueva colaboración lo llevaría más allá de Hong Kong y lo presentaría al público occidental. Con Bloodsport en 1988, el mundo fuera de Asia conocería a Bolo Yeung no solo como músculo, sino como un villano cinematográfico inolvidable. Sección 3. Los años de auge y las colaboraciones internacionales. El estreno de Bloodsport en 1988 marcó un punto de inflexión decisivo en su carrera. En el papel de Chong Li, campeón invicto del torneo clandestino Kumite, entregó una actuación que lo hizo inolvidable para el público occidental. Con poco diálogo, pero una presencia descomunal. Su sonrisa burlona, su mirada fría y su estilo explosivo lo transformaron de figura secundaria a encarnación del peligro. La cinta, producida con poco más de $1 millón, recaudó casi 50 veces su presupuesto y se convirtió en un clásico de culto. Para muchos espectadores fuera de Asia, Chong Li fue la puerta de entrada a Bolo Yeung. El impacto de Bloodsport trascendió la pantalla. Durante el rodaje, Bolo forjó una amistad cercana con Jean-Claude Van Damme, quien admiraba su disciplina y su físico. Esa química se trasladó a Double Impact, 1991, donde Bolo interpretó a Moon, otro rival despiadado pero con motivaciones más claras. Esta vez tuvo líneas de diálogo, gestos emocionales y un arco de personaje que iba más allá de la pura fuerza bruta. Críticos y fanáticos notaron que, aunque seguía en la piel del villano, podía mostrar matices. Fuera del set, el vínculo entre Van Damme y Bolo se hizo más fuerte. Se entrenaban juntos en los gimnasios de Los Ángeles. Van Damme admiraba la disciplina de Bolo, mientras que éste reconocía el carisma del belga. Se decía que Van Damme llegó a presentarlo como mi hermano de otro mundo de músculos. Para Bolo, acostumbrado a la soledad y al encasillamiento en Hong Kong, aquella amistad era rara y valiosa. Una conexión genuina en un oficio plagado de rivalidades. Pero no todo era camaradería. Circulaban historias de sus choques con directores por las coreografías de pelea. Bolo solía resistirse a escenas en las que su personaje caía demasiado fácilmente. Creía que la fuerza del villano nunca debía ridiculizarse. Algunos lo veían como orgullo terco. Otros lo defendían como un profesional que no estaba dispuesto a sacrificar autenticidad. Esa tensión escondía una frustración más profunda. Mientras Arnold Schwarzenegger convertía el fisicoculturismo en estrellato mundial y Sylvester Stallone transformaba la dureza en un imperio cinematográfico, Bolo quedaba como eterno villano. Su físico estaba a la altura, su disciplina era incuestionable, pero su destino era distinto. Ser el muro a derribar, nunca el campeón celebrado. Ese contraste, el músculo convertido en gloria frente al músculo confinado al miedo, lo persiguió incluso en sus años más brillantes. Porque mientras Van Damme era lanzado como el próximo héroe global, Bolo representaba otra cosa. En un mundo de acrobacias de Jackie Chan, precisión de Jet Li y velocidad de Donnie Yen, Bolo encarnaba lo primitivo. Fuerza bruta, intimidación, el muro inamovible contra el que los héroes debían medirse. No necesitaba volteretas ni arneses. Una sola mirada, una contracción de pecho, bastaban para imponerse. Esa diferencia lo hizo inolvidable, aunque también lo encerró en un camino estrecho. Estas colaboraciones lo convirtieron en una figura reconocible del cine de acción occidental. A diferencia de sus colegas hongkoneses, que apostaban por la acrobacia, el atractivo de Bolo residía en la pura intimidación. Era el objeto inamovible frente al héroe ágil, una fórmula que funcionó con el público internacional. En los 90 encontró nuevas oportunidades con el productor canadiense
Jalal Merhi, quien lo incluyó en Tiger Claws, 1992, TC 1993 y Tiger Claws II, 1996. Aunque modestas en presupuesto, estas películas le dieron lo que Hong Kong rara vez le ofreció: papeles que no siempre eran villanos. En algunas fue mentor o antihéroe. La crítica las descartó como acción de bajo nivel, pero le dieron espacio creativo y mostraron otras facetas. Aún así, las comparaciones eran inevitables. Veía a Schwarzenegger reinar en Hollywood, a Stallone capitalizar Rocky y Rambo, a Van Damme convertirse en ícono global. Y él seguía siendo el antagonista, el obstáculo, nunca el héroe. ¿Sintió amargura? Quizá, o tal vez su silencio imperturbable era la forma de tragar esa frustración. Lo cierto es que cargó siempre con una pregunta no dicha: ¿podría el hombre que aterrorizó a millones haber sido algo más que el villano? Ni siquiera en su apogeo se rompieron las barreras. Los grandes coreógrafos de Hong Kong, Yuen Woo-ping, Corey Yuen, Ching Siu-tung, nunca construyeron una película en torno a él, y estuvo ausente de los grandes proyectos de Jackie Chan, Sammo Hung o Donnie Yen. En Hollywood también quedó relegado a papeles secundarios, sin alcanzar jamás el estatus de protagonista. Su corpulencia y su intensidad silenciosa lo definieron, pero al mismo tiempo limitaron su camino. Y sin embargo, para el cine de artes marciales de finales de los años 80 y principios de los 90, Bolo Yeung ya se había convertido en un ícono. Su nombre evocaba el arquetipo del villano indomable, esa presencia que engrandecía a los héroes por simple contraste. Bloodsport y Double Impact aseguraron su legado, mientras que las películas de Merhi lo mantuvieron visible para una audiencia de culto leal. Aquellos fueron sus años de esplendor, cuando el muchacho de Guangdong ocupaba un lugar en el centro del cine de acción internacional, aunque siempre desde el otro lado de la pelea. Sección 4. Años posteriores a su carrera principal. A mediados de los 90, el tiempo de Bolo Yeung en la cima del cine de acción comenzó a desvanecerse. Tras Tiger Claws 2, 1996, y Shoot Fighter 2 ese mismo año, sus créditos en pantalla se volvieron esporádicos. A diferencia de algunos colegas que se reinventaron como coreógrafos o actores cómicos, Bolo nunca encontró un nuevo espacio ni en Hong Kong ni en Hollywood. En silencio, decidió apartarse de los reflectores. No desapareció del todo. En 2007 reapareció en Blizhny Boy, The Ultimate Fighter, una producción ruso-canadiense donde interpretó a un mentor en lugar de un villano. Una década después, en 2017, apareció brevemente en Diamond Cartel. Eran papeles pequeños, pero suficientes para recordar a los fanáticos que Bolo seguía activo, aún con esa aura que lo había convertido en figura de culto mundial. Para entonces, Bolo ya llevaba una vida tranquila en Estados Unidos. Tenía una familia, hijos que crecieron lejos de los focos, algunos con su misma pasión por el fitness, aunque ninguno siguió sus pasos en el cine. A veces acompañaba a sus hijos a los gimnasios de California, no como estrella de cine, sino como un padre envejecido cuya sombra todavía imponía respeto. Testigos recuerdan cómo los jóvenes se detenían en medio de sus rutinas, murmurando: «Ese es Bolo Yeung». Pero su atención no estaba en ser reconocido, sino en observar en silencio cómo la nueva generación ponía a prueba su fuerza, como si midiera su propio pasado a través de su sudor. Había orgullo en sus ojos, pero también la conciencia silenciosa de que ninguno había elegido la vida en la pantalla que tanto lo bendijo como lo marcó. Detrás de esa calma familiar, sin embargo, circulaban rumores. Algunos aseguraban que Bolo había estado casado más de una vez, aunque nunca confirmó nada. Otros sugerían que su esposa, o esposas, eran mantenidas fuera del ojo público, protegidas del caos de la industria del cine. Lo que sí estaba claro era su férrea determinación de proteger a sus hijos. Mientras muchos contemporáneos desfilaban con sus familias en estrenos y alfombras rojas, Bolo se negaba. Incluso desalentaba a sus hijos de acercarse al mundo del espectáculo. Al mismo tiempo, surgían especulaciones sobre cómo lograba sostener una vida cómoda en Estados Unidos, pese a sus pocas apariciones en el cine. Los fans contaban historias de inversiones discretas en gimnasios,
o de pequeños negocios manejados por amigos de confianza, un imperio oculto que mantenía a su familia lejos de los tabloides. Verdaderas o no, esas historias añadían a la paradoja. El hombre que construyó su fama con espectáculo eligió vivir su vida privada en silencio. A diferencia de muchos de sus colegas que abrieron escuelas, vendieron programas de entrenamiento o convirtieron sus nombres en marcas, Bolo mantuvo su círculo personal reducido. Valoraba más la privacidad que la promoción. Para él, las cenas familiares en California tenían más valor que cualquier alfombra roja en Hong Kong. Lejos de los sets de filmación, Young dedicó su energía a enseñar, entrenar y practicar por cuenta propia. En California continuaba con rutinas diarias de pesas y tai chi chuan, manteniéndose en forma bien entrados sus 70. De vez en cuando asistía a eventos de artes marciales, ferias de fitness o firmas de autógrafos, donde las largas filas de admiradores confirmaban que su reputación seguía intacta. Pero ni siquiera esa disciplina podía detener al tiempo. Uno a uno, amigos y colegas de la era dorada fueron desapareciendo. Bruce Lee hacía décadas que se había ido. Van Damme envejecía en papeles de nostalgia. Y los veteranos de Shaw Brothers quedaban reducidos al recuerdo. Donde antes estuvo rodeado de gigantes, Bolo caminaba ahora en soledad, convertido en reliquia del choque dorado entre Oriente y Occidente. Esa soledad, más que la edad, era el verdadero peso que cargaba. A diferencia de muchos compañeros que escribieron memorias, fundaron dojos o capitalizaron su nombre, Bolo nunca eligió esos caminos. No abrió escuelas, no publicó su historia, no explotó la nostalgia. Su silencio reforzó la imagen de una leyenda olvidada. Todavía fuerte, todavía de pie, pero cada vez más solo en las sombras de su propio mito. Ese silencio sobre su vida privada y viejas controversias también alimentó su misticismo. Se rumoraba sobre supuestos vínculos con el bajo mundo, sobre su cercanía con Bruce Lee, incluso sobre su independencia económica en Los Ángeles. Bolo rara vez respondía a esas preguntas, dejando que los fans especularan mientras él defendía su privacidad. Algunos críticos señalan que pudo haber aprovechado su fama para abrir escuelas, organizar seminarios o ampliar su filmografía. Pero Bolo parecía satisfecho con un camino más callado. Para él, las artes marciales siempre habían sido más disciplina que promoción, más vivencia que mercadotecnia. Ya para los años 2000 y 2010, Bolo Yeung era algo distinto de aquel villano que alguna vez aterrorizó a las audiencias. Se había convertido en un símbolo de resistencia. Para los fans que lo encontraban en convenciones o en internet, se mostraba sereno, humilde y agradecido, muy lejos de los personajes brutales que interpretó en pantalla. En esta etapa más tranquila, su legado se transformó. Ya no perseguía papeles, sino que encarnaba una autenticidad rara, la de un artista que supo retirarse cuando la industria ya no tenía mucho que ofrecerle, pero que jamás abandonó la disciplina que lo definió. Sección 5. Rumores y controversias. Incluso después de alejarse del cine, Bolo Yeung siguió siendo objeto de especulación. Su carácter reservado, sumado a una carrera que abarcó tanto Hong Kong como Hollywood, dejó espacio para que los rumores crecieran. Algunas historias resultan fascinantes, otras contradictorias, pero todas juntas revelan cómo el mito y el misterio terminan moldeando a una figura pública. Rumores de vínculos con las tríadas. Tal vez el rumor más persistente sea el de sus supuestos lazos con el inframundo criminal de Hong Kong. Algunos fanáticos sugieren que su exclusión de las producciones de Golden Harvest en los años 70 y 80 reflejaba algo más que simples decisiones creativas. Mientras actores como Michael Chan Wyman admitían abiertamente antiguos vínculos con las bandas, Bolo nunca confirmó ni negó esas asociaciones. Hasta hoy no existe evidencia creíble que respalde esas afirmaciones. Sin embargo, su silencio ha mantenido vivos los rumores. Los últimos días de Bruce Lee. Otro tema de debate nace de los propios recuerdos de Bolo sobre Bruce Lee. En entrevistas de principios de los años 90, ofreció versiones contradictorias sobre la última vez que lo vio. A veces decía que habían pasado solo unos días antes de su muerte, otras casi 10. Más tarde insinuó que sabía más de lo que podía decir acerca de las circunstancias de la partida de Bruce. No está claro si esas variaciones provenían de la memoria desvanecida
o de una discreción deliberada, pero sin duda alimentaron interminables discusiones entre los fanáticos. Algunos sostienen que su silencio no fue casual. ¿Sabía Bolo más de lo que se atrevía a revelar sobre los últimos días de Bruce? ¿Protegía la memoria de su amigo? ¿O se cuidaba de verdades peligrosas vinculadas al Hong Kong de aquella época? Su negativa a aclarar convirtió una simple amistad en un misterio de décadas, dividiendo a los admiradores entre quienes lo ven como un guardián leal de secretos y quienes sospechan que ocultó más de lo que admitía. Misterios financieros y personales. También hubo quienes se preguntaron cómo pudo Bolo sostener una vida cómoda en Los Ángeles durante décadas, pese a tener un trabajo limitado en el cine. Las especulaciones iban desde negocios privados hasta respaldo de asociaciones de gimnasios, pero poco se documentó. A diferencia de muchos de sus contemporáneos, nunca escribió una autobiografía ni autorizó un documental, lo que dejó a los fans con la duda de por qué su historia permaneció en gran parte sin contarse. Y luego estaban los susurros sobre su vida personal. Algunos rumores hablaban de un matrimonio secreto, quizá más de uno, siempre mantenido fuera del ojo público. Otros aseguraban que protegía ferozmente a sus hijos, alejándolos del mundo del espectáculo por completo. Nada se confirmó. La niebla se volvía aún más densa en lo referente a sus relaciones. Susurros de múltiples matrimonios, parejas ocultas o incluso familias secretas lo siguieron hasta sus años en América. Para unos, ese silencio reflejaba valores culturales de privacidad. Para otros, era parte del mismo enigma que definió su carrera. Verdadero o no, añadía otra capa a la leyenda. Un hombre que mostraba su fuerza en pantalla, pero ocultaba casi todo lo demás. También circularon relatos sobre tensiones en los rodajes. Algunos actores menores insinuaron que el aura intimidante de Bolo no era solo actuación. Podía ser difícil en el trabajo, testarudo con la coreografía, renuente a verse débil en las peleas. Ningún gran enfrentamiento se documentó, pero en una industria donde los egos chocan, la idea de Bolo enfrentándose a sus compañeros solo aumentó su reputación de misterio. Leyendas y anécdotas. Otros rumores resultan más juguetones que serios. Una historia repetida cuenta un pulso entre él y Bruce Lee, en el que Bolo fue derrotado rápidamente. Otra asegura que hablaba mejor inglés de lo que dejaba ver, pero fingía torpeza para evitar la atención de los medios. Estas anécdotas, ciertas o exageradas, forman parte del folclore que rodea a su persona. Al final, lo que más resalta no es la verdad de los rumores, sino la manera en que Bolo los manejó, con un silencio imperturbable. Ese silencio alimentó especulaciones sin fin, reforzando el halo de misterio que lo rodeaba. En vez de disminuir su reputación, la hizo más profunda. Para sus admiradores, Bolo Young es más que un actor. Es una leyenda construida también sobre lo que nunca se dijo. Comentario público y legado. La prueba más sencilla de la vigencia de Bolo Young está en la forma en que sus seguidores aún acuden a verlo. En los últimos años ha aparecido en reuniones de artes marciales, eventos en tiendas y sesiones de autógrafos en California y en el extranjero. Lejos de alfombras rojas, las escenas ocurren en centros comerciales abarrotados, mesas plegables y largas filas de gente con cintas VHS o carteles de los años 80. Para esos fans, encontrarse con Bolo no es cuestión de celebridad, sino de estrechar la mano de una figura que marcó su memoria del cine de acción. En línea, su presencia es modesta pero genuina. Sus publicaciones rara vez persiguen tendencias. Prefiere agradecer a los fans, compartir alguna nota de entrenamiento o posar en eventos. Los seguidores responden con cariño, a menudo sorprendidos y aliviados de verlo activo y saludable, incluso bien entrados sus 70 años. La opinión pública sobre sus películas sigue dividida, aunque siempre apasionada. Favoritos de culto como Bloodsport aún reciben reseñas nuevas. Algunos se burlan de la rigidez actoral, otros celebran la energía cruda. Los críticos pocas veces lo juzgaron por matices, sino por presencia. Y presencia fue lo que entregó. Era el muro contra el cual los héroes debían romperse. El villano cuya sola fuerza física daba sentido a la victoria. Con los años, el público lo percibe distinto. El hombre que en pantalla inspiraba terror aparece en persona como alguien educado, humilde y cercano.
Ese contraste entre los brutales personajes y el anciano sereno se ha vuelto parte de su atractivo. Los fans comentan que el apretón de manos es más firme de lo esperado, pero el trato más cálido de lo imaginado. Para los seguidores mayores, los recuerdos de Bolo llegan en cintas VHS gastadas, alquiladas en los videoclubes de los 80 y 90. Para los más jóvenes, su imagen surge primero en clips de YouTube o en memes, donde su rostro ceñudo se convierte en un ícono de dureza retro. Dos generaciones lo ven de manera distinta. Unos recuerdan la emoción de verlo en los cines, otros lo descubren como una leyenda digital de una época que ya pasó. Para los fans de más edad, sigue siendo esa figura de pesadilla en las carátulas de VHS, escondidas en polvorientas tiendas de alquiler. Para los más jóvenes, a veces se reduce a un simple meme. Su mirada fija, su pecho marcado, su sonrisa torcida convertida en humor en línea. Esa brecha generacional refleja cómo se reinterpretan los íconos. El que alguna vez fue temido como el villano definitivo, ahora renace como símbolo nostálgico de una dureza retro. Lo que lo hace inolvidable es la paradoja. Un hombre definido por la fuerza, pero recordado por su silencio. En una industria construida sobre el ruido, Bolo demostró que el verdadero poder puede residir en la contención. Quizás esa sea la lección más profunda que deja Bolo Young. En un mundo obsesionado con la exposición y la autopromoción, él eligió el silencio. Donde otros transformaron la fama en fortuna, él la convirtió en disciplina. Prueba viviente de que la dignidad puede pesar más que los dólares y de que el respeto no se gana con ruido, sino con reserva. Su vida nos recuerda que la verdadera fuerza no es solo el músculo que todos ven, sino la humildad que pocos notan. Su legado sigue evolucionando. Un próximo documental, Chinese Hercules, The Bolo Young Story, promete trazar por fin su camino desde Guangdong hasta el cine mundial. Ya sea que confirme o desafíe los mitos, le dará a los fanáticos la oportunidad largamente esperada de ver su vida con más detalle. Al final, la historia de Bolo Young no trata únicamente de villanía o encasillamiento. Se trata de resistencia. Construyó una carrera desde la disciplina, aceptó sus limitaciones sin rencor y se condujo con dignidad mucho después de que las cámaras dejaran de rodar. Para algunos, siempre será Chong Li, el rival imparable de Bloodsport. Para otros, es un ícono de perseverancia, un hombre que demostró que el músculo y el silencio podían convertirse en un lenguaje propio.